de la voz sensual del FM. Hola, ¿qué tal? De nuevo, estamos aquí en directo, totalmente en directo, a través de Villarrobledo TV Digital y también a través de Tropical FM La Mancha. En esta ocasión estamos en el programa La Intención Positiva, como venimos haciendo pues casi todas las semanitas, y con la presencia de don José Manuel Valadés, filósofo y experto en coaching, y por supuesto por nuestra parte, como siempre digo, y es la verdad, es un placer tenerte en nuestras instalaciones, José Manuel. No, el placer es mío, Manoli. Como siempre, además ya hemos llegado aquí a la sala Tropical Paradise y además veo que la has decorado con ambiente navideño. Pues estamos en ello. Entonces ya estamos en Navidad, Claro ya que como sí. se dice, ¿no? Huele a Navidad. Desde finales de noviembre, que ya nos vienen anunciando las Navidades, Sí. ya tenemos todos los días cenas, comidas, reuniones, ¿no? Entonces se nota. Hay de todo, cargadito de todo, mucho trabajo ahora en esta época, que parece que se acaba el mundo, y aparte también muchos acontecimientos. Bueno, pues concretamente cuéntanos de qué tema nos vas a hablar hoy. Precisamente. Sí, pues precisamente vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De relaciones personales y sobre todo a nivel de los conflictos que puedan surgir. Muy bien. ¿No? Porque todos hablan de Navidad, ¿no? De una época para reunirnos, para juntarnos, para estar en familia, con los amigos. Lo pintan todo bonito, pero luego muchas veces nos encontramos que la realidad es otra, ¿no? Que el hecho de juntarnos, de alguna manera, también brinda la posibilidad de que podamos discutir, generar algún conflicto, y muchas veces las reuniones no son tan bonitas como nos las ofrecen en los anuncios. Tan placenteras como supuestamente deben ser. Claro que sí. Sobre todo ahora que tenemos cenas de Navidad, claro, reuniones familiares, claro, efectivamente. nos juntamos con la familia y tal, y por cualquier cosita pues surge el conflicto, surge el problema, sí. Y de ahí pues ya no queda la noche tan bonita o el día tan bonito. Ya claro. Puede haber... Entonces, ¿cómo podemos abordar si ocurren estos conflictos personales? Claro, tú ten en cuenta que lo que estamos diciendo, ¿no? Nos reunimos, nos juntamos, y eso nos da la posibilidad de lo mejor, pero también nos brinda la posibilidad de lo peor, ¿no? Y muchas veces lo peor es que lógicamente surgen conflictos, surgen de alguna manera el enfado, ¿no? Es la emoción que muchas veces nos surge, en tanto que el enfado, como muchas veces hemos hablado de él, es una emoción que siempre nos informa de que no se han cumplido nuestras expectativas, ¿no? En el caso de las relaciones personales, lógicamente cuando yo me enfado con alguien, es porque yo tenía unas expectativas sobre ese alguien, pero no las ha cumplido de alguna manera. Es decir, yo pensaba que esta persona iba a hacer esto, pero resulta que no lo ha hecho, ¿no? Y eso de alguna manera me hace enfadar, ¿no? Y ese enfado hace que yo de alguna manera, como potro desbocado, ¿no? Lo pague con esa persona, con aquel que tenga enfrente, ¿no? Y en lugar de intentar solucionar el problema, como muchas veces decimos, ¿no? Se trata de ver quién tiene la razón, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí es donde realmente surge el conflicto, donde vamos a tener la complicación, ¿no? Y donde algo que a lo mejor puede parecer muy simple y muy normal, ¿no? Pues al final se convierte como una pelota de nieve en algo muy grande, que incluso puede llegar a algo malo. Claro que sí. Y bueno, pues a lo mejor, como tú dices, muy bien dices, de una cosita muy insignificante se hace un problema muy grande. ¿Cómo podemos saber de dónde proviene ese conflicto? ¿Cuáles son los orígenes de ese conflicto? Claro, efectivamente. Hemos dicho que el enfado sería la emoción predominante en este caso, ¿no? Es decir, no se han cumplido nuestras expectativas, pero nos hace enfadar una situación en concreto. Pero también ten en cuenta que a pesar de esa situación normalmente siempre arrastramos algo de atrás. Sí. Sobre todo en lo que a las relaciones familiares se trata, o por ejemplo incluso en las relaciones laborales, que nos reunimos ahora de cena de empresas, ¿no? Y demás, quiere decir que algo en el pasado ya se va forjando, ¿no? Es decir, yo con esta persona de alguna manera ya tengo algún tipo de conflicto que nunca ha salido a relucir, que nunca se ha curado, y a lo mejor cualquier cosa insignificante que ocurre Da pie para que a partir de ahí empecemos a echar cosas en cara, da pie a que empecemos a generar mayor conflicto, o que sea la gota que colma el vaso y a partir de ahí no lo podamos soportar, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo muy simple, ¿no? Sí. Imagínate que quedo con mi cuñado en que en la cena de Navidad tiene que traer el vino, ¿no? Imagínate que se presenta la cena de Navidad y no ha traído el vino. Bueno, Claro, ahí viene mi enfado, ¿no? Ahora yo tengo dos maneras de gestionar mi enfado. Una es decir, no se ha cumplido mis expectativas en tanto que no tengo vino para cenar, y entonces la manera más sana y más correcta sería plantear ¿qué puedo hacer para tener vino para cenar, no? O sea, bajarme a una tienda o pedirle al vecino que me deje una botella de vino, ¿no? Pero sin embargo eso no ocurre. En ese momento yo empiezo
de alguna manera a juzgar a la otra persona, la empiezo a descalificar, puedo decir que es un dejado, que es un abandonado, que no se ha enterado, que te habías comprometido a esto y no lo has hecho. Es decir, ahí es donde empieza una batalla donde de lo que se trata no es de solucionar el problema, sino de lo que se trata es de tener razón, ¿no? Y, por ejemplo, si en ese momento, y continuando con el ejemplo, la consecuencia de esa discusión o de ese conflicto es el vino, si trae el vino, ¿tú crees que no se hubiese desarrollado esa pelea o esa discusión en ese momento? Pues como decimos en el pueblo, ¿no? ¿O ya viene una cosa predispuesta? Normalmente ya vamos con el pie echado, Ya ¿verdad? vamos, Que se dice claro en el que pueblo. sí. Es decir, normalmente este tipo de conflictos, sobre todo a nivel familiar, a nivel laboral, es algo que se va fraguando desde el pasado. Es algo que de alguna manera vamos acumulando y ciertamente yo puedo tener ciertas ganas de tener un conflicto, ¿no? Y eso, es decir, el que no traiga el vino para cenar puede ser el desencadenante de una gran discusión, ¿no? Cuando el problema es un problema muy simple. Imagínate si estamos abordando problemas mayores, ¿no? Entonces, cómo la discusión puede dar lugar a consecuencias mayores. Entonces, en ese sentido, claro, fíjate dónde está la circunstancia. La circunstancia está en que no solamente se trata de yo tener razón, se trata de que incluso a partir de ahí no me ciño en el problema específico, en el ejemplo que hemos puesto de si hay vino o no hay vino, sino que yo lo que hago es juzgar a la otra persona. Claro. Para juzgar a la otra persona yo me pongo en una posición de superioridad, porque cuando hay un conflicto normalmente yo pienso que tengo razón y pienso que el otro es el que está totalmente equivocado y entonces yo tengo que demostrar que esa persona está equivocada y para ello, ¿qué puedo hacer? Pues incluso recurrir de la memoria e irme al pasado, e ir recogiendo hechos del pasado que demuestren de alguna manera que esta persona es así, así y así. Y entonces de esa manera voy a juzgar a esa persona, le voy a decir lo que le tenga que decir, Sí. generando un conflicto mayor. Pero es que lo peor de todo es que esto no termina aquí. Lo peor de todo es que luego esa persona también de alguna manera se va a defender. Se va a defender y para evitar ser juzgado, lo que va a hacer es juzgarte a ti. Claro. Es decir, y para ello también va a recurrir a cosas del pasado. Vale, es cierto, yo no he traído el vino, pero tú hace 5 años no trajiste el postre y en la reunión del 83 se te olvidó Sí, se lía la comprar pelota. las uvas, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, a partir de ahí es un intercambio de argumentos, ¿no? Donde la batalla, como hemos dicho, es tener razón. La batalla no está en solucionar el problema, es decir, yo quiero mostrarme superior a ti, me posiciono en un momento de superioridad donde de lo que aquí se trata es de hacerte ver a ti y de hacer ver a los demás cómo yo te juzgo, cómo yo pienso que eres y cómo determino de alguna manera tu ser con una acción tan simple que has tenido. No me baso en los hechos, sino me baso en el ser. Es decir, te estoy dando una manera de ser que no tiene nada que ver seguramente incluso con los hechos que han acontecido. Claro que sí, lo que pasa es que, claro, si cada uno de nosotros pensamos que llevamos la razón, eso se forma, vamos a ver, de qué manera podemos solucionar ese problema, porque si cada uno manifiesta y cree verdaderamente que lleva como persona razón, ¿cómo se desenlaza ese conflicto? Claro, eso lógicamente no trae nada bueno, ¿vale? Porque aquí es donde solemos decir nos quedamos secuestrados emocionalmente, Claro. ¿no? El secuestro emocional es esa... yo siempre lo califico como esa emoción tan intensa, tan intensa, tan intensa, que inhibe totalmente tu voluntad, ¿no? A eso es lo que llamamos secuestro emocional. Es decir, es la manera más primitiva que tenemos de sentir y de comportarnos. Digo más primitiva porque no está basada en solucionar un problema, no está basada en ser una persona inteligente, está basada precisamente en la supervivencia, ¿no? Entonces el enfado en ese momento nos conduce a la ira. Y la ira hace que empecemos a decir cosas que nada tienen que ver con el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Claro. Vale, podemos empezar diciendo que no has traído el vino y podemos terminar diciendo que tú no quieres a papá, ¿no? Exactamente. Entonces, y por eso no te preocupas de traer el vino, ¿no? Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar ese secuestro emocional. ¿Qué es lo que ocurre? Que el secuestro emocional, como te digo, nos hace indefensos totalmente ante la posible llegada de una solución, porque nos hace comportarnos de tal manera que solo pensemos en la supervivencia. Claro. Por eso digo que es la manera más primitiva que tenemos de comportarnos. Sí. Y lo que primero tendríamos que hacer es intentar evitar estar secuestrados emocionalmente. ¿Y cómo se puede evitar el secuestro emocional?
Pues mira, lo primero, podríamos dar 4 pautas importantes. Sé que lo que voy a decir es difícil de llevar a cabo porque, como todo en la vida, requiere aprendizaje y requiere entrenamiento, ¿no? Sí. Pero fíjate, lo primero que tendríamos que hacer es intentar evitar tener una posición de superioridad sobre el otro. Es decir, se trata de vernos de alguna manera como iguales. Para vernos como iguales, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, no juzgar. No se trata de juzgar, no se trata de buscar culpables. Tú ten en cuenta que en toda discusión tiene 2 objetivos. Primero, tener razón y segundo, buscar culpables. Entonces aquí no vamos a buscar culpables. ¿Cómo hacemos eso? Ciñéndonos solo y exclusivamente en el hecho y no remontándonos al pasado, ni calificando ni cualificando ninguna acción. Es decir, aquí el único problema que ha habido es que no hay vino. Entonces, como es el único problema que ha habido, ¿qué podemos hacer para tener vino para la cena, ¿no? Claro. ¿Vale? No se trata de nada más. Vamos a centrarnos en el hecho. Esa sería la primera manera. Exactamente. La segunda manera, aparte de lo que hemos dicho, de evitar tener esa posición de superioridad, sería desapegarnos del tener razón. Es decir, aquí me da igual ya tener razón o no, lo que me interesa es solucionar el problema. Claro. Y para solucionar el problema voy a buscar qué opciones se me pueden presentar para que este error se derive en un aprendizaje y a partir de ahí pues podamos cenar con vino en la mesa, ¿no? Siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Luego, muy interesante también es de alguna manera buscar la intención positiva en el otro. Esto se practica mucho en PNL. En PNL siempre hemos hablado que uno de los principios básicos, que es el nombre de nuestro programa también, sí, es la intención positiva. Por supuesto. Y la intención positiva es que todo lo que hacemos siempre busca precisamente una necesidad que cubrir y esa necesidad de alguna manera es positiva para ti. Si tú eres capaz de entender cuál es la intención positiva del otro y eres capaz de entender cuál es tu intención positiva y ver patrones en común, elementos en común, de esa manera podremos, si cabe, el poder llegar a un acuerdo y el poder llegar a buscar una solución. Y para ello, en último lugar, lo que tendríamos que hacer... Si no llega ese momento, no llega ese entendimiento... Sí, pero una cosa que me ha quedado por decir en este aspecto. Si encontramos esa intención positiva, lo siguiente que deberíamos hacer es no responsabilizar al otro de todo. Es decir, algo tenemos nosotros que ver. Tenemos también que responsabilizarnos nosotros. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque algo podemos hacer para solucionarlo. Es decir... Yo le había encargado al otro que trajera el vino, ¿no ha traído el vino? Quizás no se lo especifiqué bien, quizás no se lo dije con el suficiente tiempo o quizás no se lo recordé 1 o 2 días antes, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, pues mira, a lo mejor te lo tenía que haber vuelto a recordar o haberte puesto un mensaje. Entonces, intentar de alguna manera responsabilizarte tú también de que algo, de alguna manera tienes tú que ver. Entonces, por resumir un poquito, para que al oyente de nuestro programa le quede muy claro, la mejor manera para resolver conflictos sería lo que acabamos de decir. Primero, intenta tener una posición de igualdad con el otro. No intentes ponerte nunca por encima. Y para eso no hay que juzgar y no nos vamos a remontar a hechos pasados, sino que vamos a centrarnos en el hecho presente. En segundo lugar, vamos a intentar no ambicionar el tener razón. Vamos a centrarnos en las soluciones. Y para ello vamos a buscar la intención positiva y para ello nos vamos a hacer responsables. Por supuesto. A veces se nos encierra la mente en un razonamiento que a veces será positivo, a veces posiblemente llevemos hasta la razón, pero hay veces que la propia cabezonería, como decimos aquí, somos testarudos y tal. Tercos. Tercos, claro que sí. Y entonces eso te hace que no veas más allá, hasta que no pasa un tiempo... Y entonces, unas horas o simplemente unos minutos. Entonces te das cuenta y dices, la verdad es que me estoy pasando. Así lleve la razón, pero me estoy pasando. Ya, efectivamente. Es así. Efectivamente. Pues nada, pues creo que el tema de hoy queda muy cubierto. Sí, me habías preguntado una cosa, aquello de qué pasa si la otra persona... Sí. ¿Qué pasa si la otra persona sigue? No, te quería decir eso, que si la otra persona sigue con su terquedad, que no hay manera de razonar, que nosotros verdaderamente ya no podemos explicarle más sobre el razonamiento que tiene esa postura, esa acción que hemos tomado. ¿Cómo podemos, vamos a ver, de qué manera nos podemos defender? Claro. Ya, como último término ya. Claro, aquí me voy a basar en un refrán, aquello de... dos no discuten si uno no quiere, ¿vale? Los refranes trabajan. Sí, y este sí que no lo tenemos que aplicar. Evidentemente puede que sea al revés, que sea la otra persona quien quiera buscar el conflicto en nosotros sin nosotros quererlo. Ya.
yo ahí doy una recomendación muy clara, directamente. Que el otro tiene la necesidad de tener la razón, dásela, que más te da a ti. Es decir, directamente, que quieres discutir, vale, te doy la razón. Tienes toda la razón del mundo. Ahora te voy a hacer también a ti responsable de lo que está pasando. ¿Qué puedes hacer para solucionar el problema? ¿Vale? Entonces, en ese momento, directamente, tú puedes trabajar esto, tú puedes cada día ponerlo en práctica, pero puede que el otro no quiera trabajarlo y puede que no lo quiera poner en práctica. Lo más fácil en esta vida es culpar al otro. Claro. Y ya está, tan bonito. Pero en definitiva, y no es así. Hazle ver que también tiene cierta responsabilidad por un lado, pero segundo, dos no discuten si uno no quiere. Entonces, cuando viene una persona con el pie echado hacia ti, es tan fácil como decirle, vale, no te preocupes, te doy la razón. ¿Es lo que tú necesitas? Pues te doy la razón. Y a partir de ahora vamos a sentarnos a buscar soluciones, ¿no? Y en definitiva yo creo que de alguna manera eso puede frenar el secuestro emocional con el que pueda venir también la otra persona. Muy bien. Pues nada, fenomenal, claro que sí. Un tema muy interesante, así que todo el mundo que se lo aplique, porque llegan las fiestas navideñas, tenemos muchas reuniones, no solamente con familias, sino con amigos, con compañeros de trabajo, claro, con instituciones, con todo. Entonces, pues si queremos tener una buena armonía, la verdad que debemos aplicarnos al cuento. Claro, porque es lo que decimos, las Navidades son para disfrutarla en familia, tenemos muchos valores, ¿no? Durante las Navidades de compartir, de estar en familia, en armonía y demás, pero la cruda realidad es esa, de que esa armonía muchas veces no se tiene porque hay algún desequilibrio, pero sí que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de poder encontrar el equilibrio y para ello pues tenemos que hacer también por buscar esa armonía y para ello nos vamos a dar responsabilidad. Siempre hay algo que tú puedes hacer, ¿no? Para que esas fiestas las recordemos con ilusión y no amanezcamos al día siguiente con un ojo morado. Pues claro que sí, siempre hay que pensar en positivo y tratar de disfrutar el día a día, no estar pensando, por supuesto, en cosas negativas o cosas que nos pueden hacer daño. Y creo que el tema de hoy perfectamente pues se acopla a todas estas reuniones que tenemos ahora durante todas estas fiestas y por supuesto a transmitir pues que todos seamos un poquito más felices. Sí, que lo compartamos en familia, que lo disfrutemos. Y si viene algún conflicto, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Exactamente. Muy bien, pues aquí estaban los consejos de nuestro coach, claro que sí, don José Manuel Valadez, que es un placer, como todas las semanitas tenemos el programa La Intención Positiva y por nuestra parte también muy agradecidos por toda la audiencia que tenemos a través de Villarrobledo TV Digital y también a través de Tropical FM La Mancha, donde podéis escuchar y también ver las imágenes del programa La Intención Positiva. Así que muchísimas gracias, José Manuel. No, gracias a vosotros, como siempre. Y aquí estaremos la semana que viene para otro programa pre-Nochebuena, ¿verdad? Claro que sí. Ya pre-navideño, algún tema traeremos bonito que sea de interés Navidad, claro para que todos. Sí, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, pues continuamos con Tropical FM La Mancha. Terminamos lo que es el programa Levántate de las Mañanas y por supuesto le damos paso a los 19 cañonazos musicales a ritmo tropical y de la mano de Papi DJ. Para nosotros un placer y deciros pues lo de siempre, siente, baila y goza, que la vida es una sola. Con mis mejores deseos hoy siempre un besito, hasta mañana. Chao, sean felices.